Soy Julio Simón López de su canal Es Tiempo de Avivamiento. Bueno, un saludo en este nuevo inicio de año para todos. Agradecidos con Dios por todo lo que Dios ha hecho durante todo este tiempo que llevamos de programa. Nos tomamos, un descanso, algo de vacaciones. Reiniciamos preparando los motores, confiando en que Dios nos regale un buen año, que podamos compartir muchas cosas buenas en este tiempo. Agradezco a Dios por la vida de cada una de las personas que nos ven a través de este medio Conexión Radio 20 y también a través de nuestro canal @Reedificando Ministerios. Es Tiempo de Avivamiento. Y bueno, también por aquellos que nos escriben, que nos invitan a veces con preguntas, que nos animan también con sus palabras de ánimo, porque pues creo que es algo que pues obviamente los creadores de contenido necesitamos. Realmente no hacemos esto por hacerlo, también esperamos un resultado, que muchas personas que nos ven sean edificadas, sean fortalecidas, sean direccionadas en Dios y más, creo yo, hoy en nuestro ámbito cristiano podamos dar una sana palabra, ayudar a otros a encontrarse en una buena relación con Dios, a crecer en esa relación con Dios. Y bueno, hoy pues con un programa especial quiero hablar un poquito sobre el tema de la iglesia como sal. Y creo que esto tiene que ver muchísimo con el avivamiento, porque estamos precisamente esperando en Dios que la iglesia pueda levantarse fortalecida, pero también con estrategias, pero también en una dirección clara para predicar el evangelio, para dar testimonio del evangelio a otros, con su vida, con sus palabras y también en poder del Espíritu Santo, porque es lo que la iglesia ha sido llamada a hacer, predicar el evangelio. Ahora, quiero leer con ustedes un par de textos muy sencillos y voy primero a Mateo capítulo 5, verso 13. Mateo 5:13 dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Creo que todos, la mayoría de las personas que llevamos un tiempo en el Evangelio, entendemos esta metáfora, ¿no?, que Jesús nos entrega a través de la sal. Bueno, hace poco estuve mirando un pequeño video que contaba cómo funciona la sal en la carne, por ejemplo, y era interesante que decían: no sale la carne tan pronto la va a fritar o mientras la está cocinando, sale la tiempo antes. ¿Por qué? Porque ya se derrite de alguna manera, la carne la absorbe y eso realza el sabor de la carne. Así que entendemos obviamente que la sal tiene pues varios efectos. Obviamente en la época de Jesús pues era preservación, era preservar la carne para que no se pudriera, para que no se dañara, pero también la sal logra sacar de las personas lo mejor. Es un ejercicio bien interesante, porque la sal da sazón, pero no es que la sal añade el sazón. La sal saca de la carne el sazón, saca de los elementos, porque pues bueno, se puede aplicar en muchos elementos, ¿cierto?, en muchas comidas, saca el sazón. Es bien especial pensar en esto, porque creo que como creyentes el objetivo por el que estamos aquí en la tierra, por el que nos convertimos, llegamos a Cristo y el Señor no nos lleva inmediatamente al cielo, es porque hay un propósito en nuestra vida.
Y es que hay personas a nuestro alrededor que no conocen a Jesús y nuestro objetivo es que Cristo nazca en ellos. Nuestro objetivo es que esas personas tengan un encuentro con Dios. Así que todos como creyentes, si pensamos en este ejercicio de la sal eh, frente a la carne, por ejemplo, de nosotros como iglesia frente a un mundo corrupto, pues es evitar la corrupción, pero también es lograr sacar de los demás lo mejor, ayudarlos a crecer, ayudarlos a desarrollar sus mejores habilidades, sus mejores capacidades, pero en principio lograr que Cristo nazca en ellos, lograr que la persona de Jesús eh, tome sus vidas y las transforme para la gloria de Dios el Padre. Entendemos que la iglesia somos la sal de la tierra. Pero Jesús habla aquí de una preocupación. Dice, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, y nos deja aquí una problemática, una sal desvanecida. En este caso, cuando está hablando de una sal desvanecida, es la sal que se derrite y ya se derritió, ya cumplió su función. Estaba observando, también soy bastante curioso, un video donde mostraba la forma en que los átomos de la sal trabajan. Y es muy interesante porque digamos que usted ve el cubo de sal, piense en un cuadrado absoluto, ve el cubo de sal con esquinas exactamente perfectas. Son esquinas perfectas. ¿Qué sucede? Los átomos es como si rodearan ese cubo y la sal en ese punto tiene un efecto tremendo. Ahora, sucede algo en algún momento determinado y es que si la sal, por ejemplo, le cae algo de agua, inmediatamente los átomos cambian y se generan curvas e inmediatamente la sal ya no cumple su función, dejó de servir, dejó de salar. Es bien interesante porque de alguna manera nos está mostrando la ciencia. Pensemos en un cuadrado como la perfección, un cubo como la perfección. La sal es perfecta mientras está encendida por el poder de Dios, por la presencia de Dios. Pero si el creyente pierde su relación con Dios, se afecta en su relación con Dios, como le sucedió al salmista, dice el Salmo 51, que él peca y entonces dice que dejó de predicar a los pecadores acerca del camino. Y creo que es lo que sucede con mucha iglesia. Se está desvaneciendo. Al desvanecerse, empieza a desfigurarse y entonces un creyente desfigurado, un creyente que no tiene una forma concreta, por obvias razones no va a predicar de un Cristo perfecto. No va a predicar de forma perfecta, no lo va a hacer en el poder del Espíritu Santo, lo va a hacer sin fuerza, lo va a hacer sin el Espíritu de Dios guiándolo a la palabra, sino que lo va a hacer con sus ideas humanas y entonces pues no va a tener un efecto. Por eso el salmista ya en el Salmo 51 dice que vuélveme el gozo de tu salvación, es decir, que cuando él entiende estar en perfecta comunión con Dios, dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y ellos se convertirán. Porque tenemos hoy un mundo que no está convertido a Cristo, porque la iglesia se ha desvanecido. La iglesia se ha mezclado ya, porque es lo que sucede con la sal cuando se derrite, cuando hay humedad, se derrite y entonces ya se mezcla con lo que sea, si está encima de la tierra, del pavimento, de cualquier superficie y hay humedad, inmediatamente ella se desintegra, se deshace y al deshacerse pues ya definitivamente ya no sirve para nada en absoluto. Y creo que la iglesia en muchos sentidos se ha desvanecido porque se ha integrado ya con el mundo, porque está hablando como el mundo, pensando como el mundo, actuando como el mundo,
en muchos casos con una mala idea, y la idea es parezcámonos a ellos para ganarlos. Ahora, yo haría una pregunta lógica, hablando de la metáfora que estamos llevando. ¿En qué se parece la sal a la carne? En absoluto, la sal no tiene por qué convertirse en carne. La sal es sal, la carne es carne. La iglesia no es el mundo ni debe vivir como el mundo. Pero la sal sí puede afectar a las personas en el mundo. Puede tocar sus corazones, puede tocar sus vidas, puede afectarlas positivamente para salvarlas, para rescatarlas, para restaurarlas, ¿cierto? Y es algo que debemos entender. La iglesia está llamada entonces a tener un efecto por sobre el mundo, no a ser afectada por el mundo. Si entendemos pues esta verdad que incluso tiene bases científicas, pues obviamente vamos a entender que la iglesia necesita cumplir un papel, pero su papel depende de su relación con Dios. Pensando en esos átomos que mantienen el cubo de sal perfecta hasta que cumpla su propósito, porque obviamente cuando ella cae sobre la carne, entonces empieza a cumplir el verdadero propósito para el que fue creada. ¿Cuál fue el propósito para el que fue creada? Para salar, para hacer que esa carne saque su sabor, saque lo mejor, saque de adentro, ¿cierto? Y eso es lo que anhelamos, que las personas puedan permitir que Cristo nazca en ellas, que Cristo surja en sus vidas. Pero eso lo puede hacer la iglesia, siempre y cuando no esté aliada con el mundo, siempre y cuando entienda su propósito benefactor en el mundo. Porque de alguna manera creo que es un problema que ha tenido la cristiandad, y es que espera ser beneficiada por el mundo en vez de pensar en beneficiar al mundo. A veces creemos que los creyentes necesitamos del político, necesitamos del mundo, las ideas, las estrategias, las habilidades, y no nos estamos dando cuenta que el mundo es el que necesita de la iglesia. Tenemos un ejemplo en la escritura cuando Naamán, el sirio, viene a Israel, viene con el objetivo de ser sanado de su lepra, y está el profeta Eliseo, y el profeta Eliseo hace algo muy extraño. Le dice a su siervo: vaya, dígale a él que se meta en el agua y va a ser sanado. Ya, eso es todo, el vínculo. No sale a recibirlo, es lo que enoja a Naamán. Naamán se enoja porque dice: hubiera esperado al menos por respeto que el señor profeta se hubiera levantado, venido, me hubiera saludado como lo que soy, un dignatario, pero no lo hizo porque Elías no estaba queriendo ganar el favor de Naamán. Eliseo no quería ganar el favor de Naamán. Y creo que si nosotros entendemos un poco eso, la actitud de Eliseo es: yo tengo algo para ti, tú no tienes nada para mí. Por eso el problema que sucede en esta historia de Eliseo, que Naamán quiere recompensar el milagro con dinero, y Eliseo le dice: no, señor, no quiero eso para nada. Porque de alguna manera era la costumbre pagana de pagar favores con favores. Y creo que en la iglesia se ha dado mucho eso, ¿no? Pagar favores con favores. Pero Eliseo no recibió eso. Su siervo Giezi decidió irse a escondidas y recibirle algunos favorcitos a Naamán. Y tan pronto vuelve, entonces Eliseo le dice: la lepra de Naamán se te pegará a ti. Creo que muchos creyentes que están esperando del mundo están terminando viviendo de acuerdo al mundo, actuando de acuerdo al mundo. No están dependiendo de Dios, no están confiando plenamente en Dios, y es ahí a donde quiero llegar. Somos la sal de la tierra, pero en esencia nuestro trabajo principal es depender de Dios. No dependemos del mundo, dependemos de Dios y afectamos al mundo. No dependemos del mundo y nos dejamos afectar por el mundo. Observemos la dirección
Dios es el que nos sostiene siendo verdadera sal. En nuestra vida de oración, en nuestra vida devocional, nos sostiene. Cuando hacemos las cosas como Dios quiere, Él nos sostiene, nos levanta. Cuando tememos a Dios, Él nos sostiene. Cuando dependemos del Espíritu de Dios, Él nos sostiene. Y entonces podemos afectar el mundo. Ahora, si leemos este texto, bueno, vamos a encontrar algo bien interesante. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Creo que encontramos dos situaciones aquí. Uno, ser echada fuera. Y creo que ese es el punto. El mundo está rechazando la sal porque no es verdadera sal. Porque cuando un creyente es verdadera sal, las personas al contrario lo buscan. Es bien interesante esto. Leí alguna historia de algunos misioneros en China, en una zona prohibida para el evangelio. Había una persona endemoniada, totalmente poseída, que literalmente la ataban con unas cadenas bastante gruesas y dice que en algún momento aquellos misioneros llenos del Espíritu de Dios iban por ese camino evangelizando en las casas que encontraban cada 20, 30 minutos y bueno, todo el mundo sabía que esos misioneros iban a pasar por ese lugar, así que mucha gente se fue detrás de los misioneros a escondidas queriendo ver qué pasaría cuando ese endemoniado saliera a atacarlos, porque era lo más probable que sucedería. Y efectivamente sucedió. Cuando el par de misioneros iban pasando por el frente de esa finca donde estaba aquel hombre poseído, literalmente el demonio hizo que el hombre rompiera las cadenas y se viniera hacia los misioneros. La gente escondida, asombrada, dijeron, los despedazó, los va a despedazar. Pero los misioneros tranquilamente extendieron la mano y dijeron, en el nombre de Jesús, sé libre, Cristo te ama. El hombre cae al suelo totalmente libre y eso hace que en aquella región las demás personas que estaban asombradas de ver a un hombre libre que llevaba muchísimos años en esa condición, pues empezaron a reunirse, a estudiar la palabra de Dios y a leer. Creo que es importante que nosotros podamos entender que eso es lo que Cristo quiere que nosotros hagamos. Observe entonces que la sal, cuando no pierde su sabor, tiene un efecto poderoso. Los creyentes estamos llamados a orar por los enfermos. Los creyentes estamos llamados a hacer libres a los oprimidos. Los creyentes estamos llamados a crear empresa y dar, apoyar a otros, servir a los demás. Es nuestro trabajo, es nuestra función. Pero cuando no cumplimos esa función, el mundo entonces ve a los creyentes débiles, ve a los creyentes correr ante cualquier situación peor que los demás, llorar peor que los demás, deprimirse peor que los demás. Y entonces la pregunta es, ¿qué tipo de sal es esa? Bueno, aquí dice, no es sal, no está salando, no está cumpliendo su propósito, no está haciendo aquello para lo que fue creada. Y entonces el mundo la rechaza, el mundo la desprecia. Y no solo la desprecia, dice, para ser hollada por los hombres. Y creo que mucho de nuestro cristianismo hoy está siendo perseguido porque no hay un impacto, porque incluso muchos misioneros que no están realmente preparados, solo les han enseñado doctrina, pero no los han enseñado a depender de Dios, del Espíritu de Dios, se van sin dirección, sin una autorización, sin unas cartas que les franqueen el paso, como lo hizo Nehemías, por ejemplo. Y entonces a nivel espiritual se encuentran con problemas, los asesinan en lugares donde nadie va a responder por ellos, porque de alguna manera no están entendiendo el proceso espiritual.
de saber la voluntad de Dios, de tener una palabra de Dios, de estar llenos del Espíritu de Dios, de tener una vida de oración y dependencia. Creen que las misiones es ir en sus propias fuerzas a hacer muchas cosas y a veces, pues lo que pasa es un efecto contrario. Terminan siendo perseguidos, apedreados, bueno, afectados, porque no hay presencia de Dios, porque no hay poder de Dios, porque no hay autoridad de Dios en sus vidas. Por eso es tan importante entender que no se trata de ser sal solo porque evangelizo. Mucha gente cree que sal es evangelizar. No, sal es que mi cristianismo es coherente, que mi vida espiritual es coherente con la palabra de Dios. Ahora, termino con lo siguiente. Quiero leer un texto más para ustedes aquí en este nuestro programa es tiempo de avivamiento, porque creo que es el tiempo precisamente que Dios quiere que nos levantemos, que nos fortalezcamos, que nos llenemos de la presencia de Dios. Es un tiempo en que Dios va a empezar a movilizar su iglesia de una manera extraordinaria, a hacer muchas cosas extraordinarias también, porque hay personas que han recibido ideas de Dios, que han recibido estrategias de Dios únicas, especiales, que necesitan empezar a ponerlas en práctica para que Dios pueda hacer lo que Él quiere hacer, porque de alguna manera es como si Dios esperara que nosotros demos un paso y entonces Él actúa al resto. Es lo que Él decidió que sucediera así. Cuando pongo la mano sobre los enfermos y confío en Dios, Dios puede sanar a las personas. Así que quiero leer un texto, está en Lucas, capítulo 14, verso 34. En esencia parece decir lo mismo, pero vamos a mirar algo interesante acá. Dice Lucas 14, verso 34. Buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Quiero subrayar la primera frase. Buena es la sal. Observe entonces, mi amado, que nos ve a través de esta plataforma, que la sal es buena. El término bueno no es que es buena gente. A veces nosotros creemos que ser buenos creyentes es ser creyentes buena gente. Entonces, buena gente es que a veces permitimos que las personas abusen de nosotros. Buena gente es que pensamos que es ser bonachón, es decir, que tenemos que hacer el chiste para que todo el mundo esté contento, volvernos el bufón de la fiesta, el payaso de la fiesta, y no, nada tiene que ver con eso. También ese buena gente no significa que vemos a todo el mundo bonito y que creemos que nadie es malo y todos son buenos. No, la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aún uno. Así que ni siquiera yo mismo me miro como alguien bueno. No. Cuando aquí dice buena es la sal, está refiriéndose a su efecto positivo. Es decir, que donde yo esté, en lo que yo esté haciendo, lo que yo hablo, debe siempre procurar el beneficio, debe procurar siempre que las cosas mejoren. En este sentido, cuando se lee la palabra bueno en la Biblia, por lo general es como la idea de un papá que le da un remedio a su hijo que está enfermo. Generalmente él va a decir la siguiente frase: esto es por tu bien. Esa es la palabra bueno en la Biblia. Se refiere a que aquello que vivimos siempre será por nuestro bien. Aquello que hacemos en Dios siempre traerá buenos resultados. Tal vez en el momento el niño le sepa amargo el remedio, pero va a tener buenos resultados. Así que cuando pensamos en el concepto de bueno, no es sabroso, no es rico, no es alegre, no es festivo, no es feliz, no es colorido,
porque a veces creemos que un buen culto tiene que tener olor a gelatina, buenos colores, un buen púlpito, una música alegre y qué bueno estuvo el culto. No, si la presencia de Dios no estuvo ahí, no hay nada bueno ahí. Si la gente no temió a Dios, no hay nada bueno ahí. Entendemos el concepto de bueno. Bueno es que al final es beneficioso, que al final logra el objetivo por el que Dios lo permitió. Por esa razón es que los creyentes necesitamos entender la bondad de Dios. Porque cuando entendemos la bondad de Dios, entendemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Así que un creyente que sala puede estar pasando una situación difícil. Por ejemplo, hay un creyente que se enferma de un momento para otro por alguna situación. Pero ese creyente que depende de Dios va al hospital, lo hospitalizan 2, 3 días, pero cuando sale del hospital dice, le prediqué al de la cama enseguida y al otro también, y oré por él, y le prediqué al médico y a la enfermera. Ok, estamos viendo aquí a alguien que en medio de una circunstancia difícil sacó de él lo mejor, como lo hizo el apóstol Pedro, ¿cierto? Que van al templo, tienen una circunstancia difícil, no tienen dinero. No hay dinero. Pero el cojo les dice una monedita, por amor de Dios, que no muere nada lleva, ¿cierto? Él viene, pide la limosna y Pedro dice, no tengo oro ni plata. Circunstancia difícil. Pero de lo que tengo te doy. Observe entonces que él está lleno del Espíritu de Dios. Y eso es lo que entrega. No está dando nada de sí mismo. Está dando de lo que tiene. Creo que muchos creyentes que no han entendido la bondad de Dios, que no han entendido lo beneficioso de la sal, pues se están perdiendo precisamente que el asunto no es cuánto ellos saben, cuánto ellos tienen, cuánto ellos pueden. No, es cuánto hay de Dios en ellos y eso es lo que tienen que entregar. Ay, pero es que yo no sé predicar, sí, pero ¿puede hablar de lo que Cristo ha hecho en su vida? Y cuando usted lo hace, las personas se convierten. Y por eso a veces vemos que las personas que más llevan gente a la iglesia, que más llevan personas a Cristo, a veces son los que menos posibilidades tendrían de hacerlo, porque otros están diciendo, no, hasta que yo no tenga la teología tal, el estudio tal, el curso tal, la aprobación de mis maestros tales, entonces no hago nada. Y entonces es una sal que se desvanece, que no sirve, porque no está cumpliendo su función, porque cree que bueno es estar preparado. Y no es estar preparado. Bueno es estar llenos de Dios, porque el único bueno es Dios y lo único bueno que puedo dar es lo de Dios. Así que todos los creyentes nacidos de nuevo tenemos algo bueno. No somos buenos, tenemos algo bueno y por eso dice, buena es la sal. ¿Qué tenemos? Tenemos el glorioso Espíritu de Dios, tenemos el Evangelio, tenemos las Escrituras, tenemos el testimonio de vida personal, lo que Dios ha hecho por nosotros y podemos compartirlo. Y Dios espera que lo compartamos. Tal cual como los discípulos, Jesús parte el pan, le entrega a los discípulos le entregan a la multitud. El Señor nos ha dado de su presencia, nos ha dado de su amor, nos ha dado su perdón. ¿Qué tenemos para dar? Su presencia, su amor, su perdón. Haga la lista de todas las cosas que usted ha recibido de Dios y entonces, ahora, decídase compartir eso con los demás. ¿Dónde está? Con quien corresponda. Porque Dios va a atravesar personas en su camino para que usted pueda hablarles. 1, 2, para que usted pueda orar por ellos, propóngales orar por ellos, para que usted pueda testificar de acuerdo a la Escritura, enseñarles, para que usted pueda testificar también de acuerdo a su testimonio, valga la redundancia, pueda compartir aquello que Cristo ha hecho por usted. Así que todos los creyentes estamos llamados a ser sal, a ser buena sal.
buena es la sal. Le pregunto, ¿usted es buena sal? Si usted está en Cristo, tiene una vida de oración, tiene una lectura bíblica, es buena sal. Pero nos han convencido de que no, me falta. Y entonces en ese dejarme convencer que me falta, termino no haciendo nada, creyendo que necesito hacer 1000 cursos, 1000 talleres, 1000 seminarios para llegar a ser alguien útil al Señor. No, tan pronto usted se convierte al Señor, es útil al Señor. Inmediatamente. ¿Qué necesita? No se compare con nadie. ¿Qué necesita? No mire metas que nadie le está poniendo. No se ponga estándares que nadie le está colocando. Desde donde está, en su trabajo, en su estudio, en su casa, desde allí comparta el evangelio con otros. ¿Es una ama de casa? Bueno, predíquele a la señora de la tienda. ¿Vende empanadas en una esquina? Bueno, mientras vende las empanadas, ponga algo de música cristiana, hable con las personas acerca de su fe, regale un tratado con la empanada, no importa, pero sea sal donde usted está. No espere a que tenga una tarima al frente para poder ser un predicador famoso. Él no nos mandó a ser predicadores famosos. Él nos mandó a ser sal. Todo el trabajo de Dios es que nosotros, de aquello que hemos recibido de gracia, podamos darlo de gracia. Mis amados, es tiempo de avivamiento. Dios nos está invitando a movernos, al movimiento, a la acción, al despertar. Es tiempo de avivamiento, es tiempo que como iglesia nos movilicemos en el lugar donde estamos, en nuestro trabajo, en nuestro estudio, en nuestras actividades deportivas, en nuestros grupos, con la Junta de Acción Comunal del barrio, donde estemos, podamos también utilizar nuestros dones, nuestros talentos, nuestras habilidades, nuestras capacidades, eso que sabemos hacer, podamos ponerlo al servicio de Cristo Jesús para ganar a otros para Cristo. Prediquemos el Evangelio, digámosle al mundo que existe un Dios real, un Dios vivo, y eso se demuestra. No tengamos miedo de orar por un enfermo. Todos los creyentes estamos llamados a hacerlo. Así que, mis amados, es la invitación del día de hoy. Seamos sal, verdadera sal que sala, buena sal. Dios les bendiga a todos los que se conectan a través de Conexión Radio 20, a los que se unen también en nuestro canal de YouTube, @reedificanoministerios. Gracias por estar ahí. Por favor, comparta estos videos con otros, póngalo en sus canales de Facebook, en sus estados de WhatsApp y ayúdenos a crecer, porque es importante que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Es una forma también de ser sal, apoyar el ministerio de otros, llevar una buena palabra a otras personas. Dios les bendiga. Un abrazo en Cristo Jesús.